la liga de la ciencia. Y seguimos en la Liga de la Ciencia con algo que nos entusiasma realmente muchísimo, tanto Euge como yo. Es algo sobre lo que charlamos desde hace, diría, décadas, aunque te conozco hace un poquito más de 10 años, pero desde que nos conocemos charlamos muchísimo, que es la aplicación del conocimiento científico a políticas públicas. Nos entusiasma muchísimo que recientemente el Gobierno Nacional creó la unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas. Así es, la unidad va a funcionar bajo la Dirección de Asuntos Estratégicos y lo tenemos a Iván Budassi, que va a dirigir esta empresa realmente importantísima, esta unión del conocimiento aplicado a las políticas públicas, donde pequeños cambios de bajo costo pueden tener grandes consecuencias para el bienestar de toda la sociedad, y estamos acá con Iván para charlar sobre eso. Muchas gracias por la invitación. Ustedes dicen década, y la verdad yo empecé con esto en el 2002. Bueno, yo soy abogado y me he dedicado a algunas cosas vinculadas con la economía también, y la verdad es que siempre cuando estudiaba me hacía ruido esto de las asunciones que la gente común no hace, pero nosotros que somos medio raros, sobre todo los abogados y los economistas, de que la gente siempre toma decisiones racionales, que sopesa todas las alternativas, que las analiza y recién después de una larga meditación decide. Claro. Y lo que hace la ciencia del comportamiento, el campo que nos abrieron, es que la verdad es como todo el mundo piensa que es a veces tomamos decisiones irracionales, es decir, nos sopesamos todas estas alternativas, que a veces nos comportamos en base a estereotipos que, bueno, claro, que nos limitan en lo que podemos pensar o en que nos abrimos a pensar. O tenemos sesgos. O tenemos sesgos que hacen que nos comportemos de alguna manera. Te doy un ejemplo concreto de mi profesión, para que veas. Yo, que tengo más años que un terreno, empecé a estudiar en los 80. Y en los 80 a mí me enseñaron que si uno toma lo que nosotros llamamos legislación supletoria o regla de default, es decir, si la legislación presupone algo para cuando yo no digo nada, ¿qué pasa cuando yo no digo nada? Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo no digo que voy a donar órganos? No importaba lo que la ley dijera. ¿Por qué? Porque en definitiva el ser humano racional, esta abstracción que los abogados pensábamos que la gente pensaba así, iba a decidir, bueno, yo si tengo la posibilidad voy a decidir, voy a pensar y no importa lo que la ley diga si yo no digo nada. La eclosión en el campo del derecho fue tremenda porque dos países iguales lo vemos a lo lejos, pero como Alemania o Austria, la política sanitaria cambió simplemente porque la ley en Austria dice, si yo no digo nada se dona. El 99% de la gente dona. Claro. En Alemania dona solamente el 14%. Tan buenos son los austríacos y tan malos los alemanes que no donan. Claro. No, es que hay sesgo, como vos decías, el sesgo del status quo. Uno se adhiere a lo que ya está predispuesto, claro, procrastina, es decir, no toma una decisión consciente para cambiar lo que ya está definido. Claro. Entonces, este cambio fue revolucionario, porque todo lo que habíamos estudiado se fue a la basura. Y así un montón de... Esto sirvió no para pequeños cambios. Por ejemplo, en Suiza o en Alemania decían, bueno, queremos aplicar energía limpia. Hicieron campaña de comunicación, gastaron una fortuna en educación y solamente el 3% en Suiza, por ejemplo, cambió a una energía limpia. En cambio, cambiaron esta regla, dijeron, bueno, si ustedes no dicen nada, yo los meto en energía limpia. Simplemente mandando un mail o llamando por teléfono, yo los vuelvo al otro sistema, más sucio, más barato. Bueno, con esto pasaron del 3% al 90%. En 4 años no se ha cambiado nadie. Claro. Y miren cómo podemos cambiar la matriz energética de un país simplemente con un cambio legislativo. Y así, el otro punto que es central en esto, la interdisciplinariedad. Total. Nosotros los abogados tenemos que cambiar y también otras profesiones tienen que adecuarse a esta realidad que ya a esta altura es más que evidente. Y de hecho formaron una red de expertos y expertas, ¿no? Donde ahí hay personas que vienen del campo de la neurociencia, de las ciencias políticas, de la psicología. De la administración pública, porque la verdad que es en este contexto difícil decir que uno no para de tener satisfacciones, pero cuando nosotros abrimos a una convocatoria para que todos los que les interese vinieran, pensamos que iba a ser 30 personas que nos conocíamos. Ya tenemos más de 180, es una red muy activa, trabajamos con Slack y alguna otra herramienta tecnológica, pero también nos reunimos con cierta regularidad y con ellos decidimos algunas líneas de acción. Primero, ellos estuvieron de acuerdo en crear esta unidad. Bien. Hay ya más de 200 unidades en el mundo, todos los organismos internacionales lo ven esto con mucho entusiasmo, porque son medidas que tienen mucha efectividad y sobre todo que son baratas. Claro. Es pensar la realidad. Y también yo creo que el otro cambio revolucionario en la administración pública es algo que ustedes, los más nerds de las ciencias duras, hacen siempre y que nosotros no nos acostumbramos, que es aprobar.
probamos, Claro. validamos, contamos, pesamos, Claro. vamos a ver cómo anda y después desembarcamos con la infantería de la administración pública si anda. Y si no anda, probemos otra cosa. Pero Claro. son como dos cambios. Primero, esto de no tomar este modelo abstracto de la gente que siempre piensa. Y segundo, probar antes de Claro. gastar plata, antes de hacer una gran política pública. Creo que esto en la administración pública es revolucionario. Inclusive un efecto, siempre uno habla de la pandemia con mucho cuidado, pero algo bueno, si se quiere, que hubo, una transformación, fue que hay un mayor conocimiento de lo que son los ensayos controlados y aleatorizados, ¿no? Y creo que un poco lo que estás contando tiene que ver con eso, con llevar ese tipo de estudios científicos a la política pública, que no sea solamente política en relación a una vacuna, sino también, por ejemplo, probar de forma controlada y aleatorizada si una política en educación o una política En alimentación. en alimentación o de financiamiento, por ejemplo. Creo que hubo algunos casos, tal vez nos puedes contar, Bueno. de haciendo ese tipo de metodología que es más propio de las ciencias duras, pero aplicarlas al comportamiento humano y ver qué funciona y qué no como política pública, ¿no? Claro, es súper interesante esto porque si ustedes que están en la ciencia dura, si los físicos ya dicen que hay probabilidades, imagínense nosotros que trabajamos con personas. Entonces, a ver cómo impacta esto en realidad en las personas. Hay una política pública muy interesante que ahora el Estado ha tomado con fuerza, que es el plan egresar. Muchos chicos, Sí. más de 400.000, han dejado el secundario dando solamente 3 materias. Qué picardía, diría mi abuela, digamos. ¿Cómo no van a terminar? En buena Pero- medida fruto de la pandemia. Sí, pero también, También. es por un montón de No, cuestiones. de antes sí, pero yo sé que con la pandemia hubo un Sí, aumento pero claro mucho que de sí, muchos chicos que dejan. Y eso es ya también otro trabajo para el año que viene, es Sí. cómo lograr que Que todos vuelvan. los chicos vuelvan. Sí. Claro. Entonces, bueno, hay algunas cosas que son políticas clásicas. Bueno, tratemos de apoyarlos financieramente, démosle una beca, tratemos que tengan la posibilidad de venir al colegio en otros horarios, si no les cierra, facilitémosle la situación, pero también lograr ese cambio del que abandona, que vuelva. Piensen cuánto nos cuesta volver al gimnasio Claro, o cualquier cosa hacer cuando lo una dejamos por dieta. mucho tiempo, o la dieta. Entonces, Sí. esto implica que le tenemos que dar un mensaje diferenciado. ¿Quién conviene que lo llame a esta persona? ¿Que lo llame la directora del colegio del que se fue? ¿O quizá Un algún amigo. compañero que consiguió trabajo? Y aparte este tema de vencer los prejuicios. Se ha probado en muchos lados que la gente por ahí no le gusta recibir consejos, pero sí le gusta darlos. Entonces, vayamos a buscar a esos chicos que han conseguido trabajo, que le han pedido el certificado del secundario, para que llamen a sus compañeros. Bueno, son estas pequeñas cosas que es Claro. probar, testear, ver cómo funcionan las políticas tradicionales, pero también como nuestros ensayos, como decías vos, aleatorizados, digamos, donde uno ve qué pasa donde no se aplica esto y qué pasa cuando lo aplica, bueno, ver qué resultados dan. Y eso hay que ser un poco humilde también, que creo que a nosotros por ahí de la administración pública nos cuesta a veces, porque uno dice, bueno, piensa directamente, bueno, hay que arreglar algo, ponemos plata o lo castigamos o usamos las herramientas tradicionales. Abramos la cabeza y veamos que aparte de eso hay ahora un nuevo set de herramientas que nos pueden ayudar. Iván, espectacular y además qué importante que lo comuniques, ¿no? Que sepamos de esta herramienta, que bueno, hay un libro que se llama Nudge, ¿no? Uno Muy de estos famoso. libros El pequeño fundacionales. empujón en criollo ese. Pequeño empujón, ¿no? Es como que a veces las personas necesitamos un pequeño empujón para que estemos mejor. El que quiera, hay 2 libros básicos. Uno se llama Pensando rápido y despacio, de Kahneman, un premio Nobel. Es muy interesante, porque el primer Nobel de Economía, que Dado no a un tenía ninguna psicólogo. formación de economía, fue un psicólogo, que era Kahneman en el año 2002, justo cuando a mí me tocó empezar a trabajar en estos temas, que cambió esta visión desde afuera, digamos. Entonces, por eso, el trabajo interdisciplinario, probar, saber que la gente a veces dice cosas y hace otras, bueno, creo que esto es algo que tenemos que aprender todos. Espectacular, Iván. Muchas gracias por venir a la Liga de la Ciencia. Gracias por el Muchas espacio. gracias.